Bendiciones, te saluda Pastora Michelle Treviño. Hoy vamos a estar tomando la clase número 6, ¿por qué lo profético no ha terminado? Quiero que tome notas, quiero que se prepare, que abra su corazón. Dile al Señor, Señor, aquí estoy listo para aprender. Señor, llévame a otro nivel de entendimiento. Ábreme la revelación y la sabiduría que tú has depositado en mí a otra dimensión, para poder entender tus propósitos para los tiempos de hoy. En el nombre de Jesucristo te cubro y declaro que esta clase va a llevarte a otro nivel de conocimiento, te va a empoderar para las cosas que Dios está haciendo en el ahora, en tu ciudad y en tu nación. ¿Por qué lo profético no ha terminado? ¿Sabías que la voz profética es el ministerio más antiguo registrado en las Escrituras? Es la manera del cual Dios habla a sus hijos y les revela su voluntad y su corazón. Él siempre quiere hablar contigo. Dios es un Dios relacional que nos habla a nivel personal. Eso es cuánto Él nos ama. Él le puede hablar a una multitud, pero también te habla a ti individualmente. Y Él ministra la necesidad de tu corazón. Por eso es bien importante entender que lo profético no ha terminado, que Dios todavía está hablando. Amén. So vamos a estar haciendo una comparación de una palabra que habla la Biblia que dice preparando la casa para su gloria. Amén. Y dice la palabra, voy a leer en Esdras 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropas y con trompetas, y a los levitas de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y cantaban alabando y danzando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Estaban en la reconstrucción del templo. El templo había sido destruido, pero ellos estaban reedificándolo y había gran gozo, había un gran avivamiento cuando el templo empezó a ser reedificado. Y yo quiero decirte que el templo espiritual ya ha empezado a ser reedificado. Al iniciarse la reedificación del templo, el pueblo se llenó de júbilo. El pueblo estaba cantando, estaba regocijado delante de Jehová. Le daban gloria al Padre. Había como un avivamiento, había un gozo en los corazones de estas personas. ¿Por qué? Porque el templo que había sido destruido empezaba a reconstruirte. ¿Sabías que así mismo está pasando con los 5 ministerios? Por mucho tiempo sacaron los 2 principales, los 2 fundamentales, pero sabe que ahora Dios los está trayendo otra vez a función. El pueblo de Dios se está activando y se están activando los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas y los pastores. Amén. ¿Y qué es lo que está pasando? El templo, vamos a decirlo proféticamente hablando, está siendo reedificado. Dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Sabes que esta palabra todavía está en cumplimiento? Aún literalmente en Israel, ellos se están preparando en Israel para reconstruir el tercer templo. Hace unos años atrás yo tuve el privilegio de viajar a Israel y pude ver cómo ellos están preparando el sacerdocio levítico según el orden de Jehová. Tienen ya los utensilios, tienen el candelero de oro, tienen la mesa de los panes. Ellos están preparando, adiestrando el sacerdocio levítico que va a servir dentro del templo. Amén. So, literalmente, ellos ya están en preparación. Todavía el templo no se edifica, no se ha empezado a edificar.
pero eso ya se aproxima. Y le voy a decir algo que no tiene nada que ver con la clase, pero le voy a dejar una perla. Déjeme decirle a usted que me está viendo que cuando nosotros veamos la edificación del tercer templo, yo quiero que usted sepa que Cristo viene pronto. Yo creo que nosotros vamos a alcanzar a ver el inicio de la reconstrucción del templo cuando de repente va a sonar la trompeta. Y esos son los tiempos en los cuales estamos viviendo. Por eso me gozo que usted está tomando su tiempo, que está sacrificando de usted para entrar a esta escuela profética y ser adiestrado en los tiempos proféticos. Amén. Porque aquí no solamente va a aprender de sueños y visiones, sino va a aprender de todo el mover apostólico y profético. Dice la palabra que en Esdras 3:12 dice, y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, dice, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros daban grandes gritos de alegría. Era tanto el avivamiento, había tanto gozo que no se podía distinguir de los que gritaban de alegría y los que lloraban de alegría, porque no estaban llorando de amargura, era que lloraban y gritaban de alegría. Amén. Entonces, esa gloria que se experimentó, eso se le llama la primera gloria, pero la gloria postrera, que es la que vamos a experimentar tú y yo, será mayor que la primera. Y viene con demostración, viene con señales, viene con la expulsión de demonios, viene con poder y viene con autoridad. Por eso usted tiene que estar activado en todo lo que tiene que ver con el mover profético. Amén. Los ancianos pudieron ver el esplendor y la manifestación con sus propios ojos de lo que estaba pasando. Ellos lloraban, gemían, gritaban de gratitud. Amén. Por lo que estaban viendo, porque por mucho tiempo vieron el templo destruido. Qué triste es, como nosotros que por años hemos visto que el ministerio quíntuple por muchos años siempre fueron 3: pastores, maestros y evangelistas. No recibieron. Y sabe que cuando un cuerpo no está completo, todo lo demás sufre. Estos hombres sabían que ellos, aunque ellos estuvieran unidos, aunque el pueblo de Israel no fue exterminado, les faltaba algo. Y era el templo de Jehová, donde ellos podían llevar sacrificio. Y dice el versículo 13, y no se podía distinguir el clamor del pueblo, de los gritos de alegría y de la voz de lloro, porque aclamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Amén. En la iglesia primitiva, que estoy hablando ya en el Nuevo Testamento, así mismo pasó con el pueblo israelita. Dice que la iglesia los recibió, o sea, la iglesia de Cristo recibió a Jesús en su corazón después de que él fue al cielo, lo recibió con mucho gozo. Y como le hablaba en la clase anterior, cuando vimos cómo se perdió lo apostólico y lo profético, cuando Jesucristo recién se fue al cielo, pudimos ver cómo ellos estaban llenos de gozo, llenos de alegría, moviéndose en lo sobrenatural. Lo sobrenatural era lo natural para ellos. Expulsión de demonios, sanar a los enfermos, la predicación y la enseñanza de la palabra. Pero ¿qué fue pasando con el tiempo? Podemos decir proféticamente que el mismo templo empezó a ser destruido. Amén. Pero estamos viviendo en los últimos tiempos donde el cuerpo de Cristo, que es el templo del Espíritu Santo, es el templo de Jehová, va a ser edificado según a como Cristo lo quiso siempre que fueran los 5 ministerios que estuvieran en función. Amén. Tenemos que reedificar la casa de Jehová como pastora, activando lo profético que está en nosotros, activándonos en la función que Dios nos dio, movilizándolos en la evangelización, en la enseñanza de la palabra, en aprender a soltar palabra profética, aprender a conquistar territorios, aprender a pastorear la gente.
Amen. So, cuando yo les hablo de una activación del cuerpo de Cristo, estoy hablando que los 5 ministerios van a estar en completa función antes de la venida de Cristo. Es como reedificar el templo. Proféticamente hablando, el templo va a estar reconstruido. El templo es el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Porque literalmente la profecía que hay sobre Israel es de que el templo también literalmente va a ser reedificado. Amén. Tenemos que establecer bases para el terreno profético dentro de la iglesia. Y quiero empezar con leer Apocalipsis 19:10. Y dice, y me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, cuidado, no lo hagas, soy un siervo como tú y tus hermanos, que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Es el testimonio de Jesús que inspira la profecía. Amén. Entonces tenemos que ver que Jesucristo es profético. Toda palabra decretada de la boca de Dios, escúcheme, desde el libro de Génesis podemos ver la palabra profética siendo desatada. Cuando Dios dijo, hágase la luz, se soltó una palabra profética. Es declarar algo que no es como si fuese. Usted la desata. ¿Y qué pasó? Se activó la luz. Se activó todo con el sonido de la voz de Dios. Es el ministerio más antiguo que existe en la Biblia y está vigente hasta la actualidad. Amén. La esencia del espíritu de la profecía es Jesucristo. La profecía es el testimonio de Jesucristo. Toda profecía anuncia a Cristo, te lleva a Cristo, te revela a Cristo, te confirma a Cristo. Toda profecía que te aparta de Cristo es falsa. Toda profecía que no te acerca a Cristo es falsa. Amén. So, tenemos que tener cuidado cuando decimos, alguien me dio una profecía y me dijo, yo no me tengo que congregar, yo puedo irme a la calle a trabajar. Cuidado, usted tiene que tener un balance. Si usted se está apartando de Cristo, se está enfriando, si ese trabajo te está llevando a enfriarte, a desanimarte, tienes que tener cuidado y cancelar esa palabra, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Lo que carga la profecía es testimonio de Jesús. Te lleva hacia Jesús, te glorifica a Jesús, te acerca a Jesús, te revela. Todo tiene que ver con Jesús. ¿Me está entendiendo? Cuando predicamos a Jesús, estamos manifestando su ADN. Cuando hacemos milagros y señales, estamos moviendo bajo el manto profético de Jesucristo. ¡Qué poderosa palabra! Amén. Cuando usted expulsa a los demonios, cuando usted hace milagros, cuando usted ora por alguien y la persona se sana, usted está operando bajo el manto profético del mismo Cristo Jesús. Podemos manifestar que realmente tenemos el ADN de nuestro Padre eterno. Amén. Cuando los miembros del cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, estamos congregando, alabando el nombre del Señor, se desata una atmósfera poderosa, profética. Ahí es donde fluye el espíritu de profecía. Cuando usted está en el servicio y empezamos a adorar al Padre y empieza a fluir esa adoración, cuán grande es Él, y todos empezamos a exaltar y a proclamar el nombre de Dios, se empieza a mover una nube de gloria y cualquiera en ese momento puede tener una visión, puede tener una inquietud. Ahí es en esas atmósferas que Dios nos da revelación. Yo no sé usted, pero cuando la mayoría de las veces que mi Padre eterno me habla, estoy en una atmósfera de adoración.
los muchachos de la banda, ellos ni se dan cuenta lo que está ocurriendo. Ellos están tocando, ellos están llenando el lugar de la gloria de Jehová. Mientras tanto, mire lo que ocurre. Yo estoy ahí adorando y de repente es como que se enciende el satélite y yo empiezo a recibir la señal del cielo y empieza un intercambio, empieza la revelación a entrar a mi mente. Sí, a veces me ha pasado que tuve un sueño hace mucho tiempo y no lo entendí. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esa atmósfera profética, ahí empiezo a entender lo que Dios me estaba revelando hace años. Amén. Esas atmósferas proféticas son muy, muy importantes. Es importante que el grupo de alabanza, el ministerio de alabanza, esté sincronizado y entienda lo que estoy hablando en el día de hoy para que ellos mismos se presten a fluir en el Espíritu. Y ahí es donde se desata esa atmósfera de gloria. Amén. Entonces dice, cualquiera puede tomar de esa atmósfera y puede empezar a profetizar. Y yo lo he hecho. Muchas veces yo agarro de la atmósfera y empiezo a soltar. No tengo que estar delante de nadie. Muchas veces pensamos que soltar una profecía es estar delante de alguien y decirle, mira, el Señor te dice así. No, más adelante vamos a hablar más de eso. Yo empiezo a soltar una palabra profética, quizás a México, a Israel, a mis hijos, a mis generaciones, a la casa apostólica donde me congrego. Amén. Allí suelto palabra y sé que esa palabra va a llegar a su destino por la misma gloria que hay en el lugar. Amén. Yo aprovecho las atmósferas proféticas. La función del Espíritu Santo es relacionarnos y revelarnos el testimonio de Jesucristo. Cuando usted se entregó a Jesús, el Espíritu Santo entró a usted. Y Él es el que te revela el corazón de Jesús. Dijo Jesús así acerca del Espíritu Santo. Juan 15, 26. Y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él va a ser testigo de mí para ustedes. Y dice en Juan 16, 14, Él me glorificará y porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo toma de Jesús y te lo revela a ti. Toma del corazón de Jesús y te lo revela a ti. Cuando usted se entregó a Jesús, el Espíritu de Jehová vino a morar en usted. Entonces, ¿qué hace? La función del Espíritu Santo es revelarte el testimonio de Jesucristo. Es be a witness, es ser testigo. Mira, Jesús padeció. Jesús tuvo aguante, Jesús fue perseverante, Jesús hizo milagros, Jesús no era un llorón. Él empieza a revelarte el carácter y el corazón de Jesús. Y te dice, ¿qué haría Jesús en tu situación? Tú dices, no, pues lo perdonaría. Entonces perdónalo. ¿Okay? ¿Qué haría Jesús en esta situación? No, pues Jesús no tirara la toalla. Él fue hasta la cruz. Ok, bueno, sigue adelante. Toma tu cruz y sígalo. Toma tu cruz y síguelo. Un día yo estaba bajo un intenso ataque mental. Hace como unos 10 años. Estaba quebrantada en mi habitación llorando al lado de mi cama. No podía dejar de llorar de tanto quebrantamiento que tenía. No podía dejar de llorar. Me acuerdo que oí una voz. Ya antes estaba yo tan quebrantada, desilusionada, que me acuerdo que cuando de repente escuché una voz que me dijo, haz lo que Jesús te enseñó que hicieras. Y me quedé dormida. Como 3 horas después me levanté con una paz sobrenatural, y ejecuté lo que el Padre me había revelado. Y toda angustia, todo temor, todo dolor interno emocional se disipó instantáneamente. Yo estoy convencida, le digo a mi esposo, que fue un ángel que vino a administrarme. Vino a ministrar mi vida y a afirmarme, a llevarme como hace el Espíritu Santo. ¿Qué haría Jesús? ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? La profecía revela y manifiesta el corazón de Cristo. Por eso es importante, si usted es un apóstol, un profeta, un evangelista y un pastor, usted tiene que manifestar por orden
Si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted tiene por demanda del cielo que manifestar a Jesucristo en todo lo que usted hace. Usted no busca su propia gloria. Usted no busca los aplausos de los hombres. Usted busca que Cristo sea glorificado a través de usted. Amén. Y siempre tener cuidado con la vanagloria. Siempre tener cuidado con levantarse el cuello. Ay, no, es que yo soy tremenda persona. No. El tremendo aquí se llama Jesucristo. Amén. Dios siempre quiso levantar una generación profética. Escuche lo que le dijo a Moisés. Y dice Números 14:24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo. Estoy en el libro de Números, ¿ok? Un libro muy antiguo. Y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló y tomó del espíritu que estaba sobre Moisés, dice aquí él, pero se refiere a Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados Eliad y el otro Medad, y sobre los cuales también reposó el espíritu. Y estaban estos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo. Amén. Dice que estos hombres profetizaron. El espíritu de Jehová cayó sobre ellos. El espíritu de Dios cayó sobre los 70 varones y empezaron a profetizar. Dios quiere que el pueblo de Dios hable proféticamente. Y fíjese lo que dice. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, dice, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés les respondió, ¿tenéis tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Josué se puso celoso porque el escogido era Moisés. Él amaba mucho a Moisés y dijo, Señor, pero tú eres el indicado, porque ellos están profetizando. Y dijo, oye, cálmate, déjalos. Yo prefiero que todos profeticen, que todos fueran profetas. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera el reino se expande. Ve, la generación apostólica y profética no piensa en yo soy el grande aquí. No, el grande es Jesucristo. El remanente piensa en darle gloria al Padre. Nada hace por vanagloria, sino por darle gloria al Padre. Imagínate que Moisés, ministrándole a 6 millones de personas, lo iban a matar. No le iba a dar abasto. Pero si ellos tienen 70, 200, 400 profetas, imagínate, para ministrarle a 6 millones de personas, la carga se va a hacer más ligera. Por eso Moisés entendía, como buen discípulo de Jehová, como hijo de Jehová,